Listo. Entonces, para el primer punto, nada más necesitamos ahondar. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque más adelante vamos a tener que ya, este problema lo tenemos que describir con estos datos. Al Sí, claro. describirlo, pues ya le tenemos que dar una interpretación, ¿no? Ok. Con base a lo que hicimos. Ahora, ¿quién está viviendo ese problema? ¿Quién tiene ese problema? Pues Pues la empresa. según yo, esta parte afecta tanto a la empresa al exponerse a sanciones legales y daño a su reputación, como a sus clientes, prospectos, empleados y proveedores, quienes ven comprometida la seguridad y confidencialidad de los datos que entregan a la misma. Es correcto, es correcto. Ese sí está claro, ¿verdad? No creo que Sí. haya mucho. No. Ahora, ¿dónde está ocurriendo el problema? ¿En qué áreas? Bueno, aquí me estuve rompiendo un poco la cabeza porque eh, me centré en identificar los procesos de la empresa, ¿no? Como no Ajá. tiene un organigrama este señor, porque es él y su escritorio y las personas con las que trabaja, ¿no? Acabas de decir algo muy Entonces, importante. No tiene organigrama. ¿Qué crees no, que tendría que entrar en tu plan de proyecto? Digo en el plan, no en sí. el diagnóstico. Ahí lo vas a Pues, tener que pues referenciar. aquí va a salir, porque a partir de los procesos se tiene que identificar las responsabilidades de las personas. Exacto. Entonces, el problema ocurre en todos los procesos en los que se recaba, utiliza, comparte y resguardan datos personales. Esto tiene una connotación porque pues son personas que no son empleados, son agentes de venta, ¿no? Pero Ajá. finalmente recaban los datos, pero el responsable es él, porque Sí. él es el que los va a usar. Y aparte él los Y, contrata. ajá, además él firma la póliza y él tiene el registro ante la Comisión Nacional de Seguros, no sé dónde. De fianza Entonces, de valores, algo así. ajá, exactamente. La empresa se encuentra ubicada en Mérida, pues no sé por qué se pone, pero como siguiendo el ejemplo lo puse, ¿no? Sí. Esto incluye Esto incluye desde la recopilación inicial de información hasta su almacenamiento eventual y eventual compartición con terceros. Y aquí yo platicando con este señor, identifiqué algunos proyectos, algunos procesos, perdón, el de Ujú. prospección, el de contratación de la póliza, el de gestión de póliza, atención a cliente, gestión de siniestros, recursos humanos. Yo le puse recursos humanos porque de Sí. alguna manera son colaboradores de la gente de seguros, Es no correcto. son sus empleados. Y proveedores y socios comerciales que pues tampoco son como proveedores, ¿no? Pues la persona a la que le compra servicios de tal cosa, pues recaba sus datos para pagarle, ¿no? Sí. Entonces, creo que aquí pues es válido enfocar en dónde ocurre el problema. Puede ser en una organización, en un departamento, o en este caso yo me fui sobre los procesos. Está bien. No sé cómo lo ve. Lo veo bien. Eso Ujú, ya no lo va a marcar el plan de trabajo. ujú. Si lo hicimos bien o no. Ok, Ok. aquí abajo, ¿qué gastos o pérdidas ha generado? Realmente no los puedo cuantificar, Sí, pero sí puede tener multas por parte de las autoridades regulatorias y compensaciones, resultado de demandas que le puedan poner los afectados, correcto. además del impacto negativo en la confianza del cliente y en la imagen del negocio. O sea, que se llega a dar la noticia pues no sé, en los periódicos, en la televisión, lo que pasó no le va a convenir a él, ¿no? Es correcto. Entonces, no se puede cuantificar, pero sí se puede de alguna manera cualitativa identificar las consecuencias financieras. Sí, hasta que no tenga una multa ya sería Ujú. cuantitativo. Estaba yo pensando poner aquí los montos de las multas, pero no está cuantificado porque todavía es una supuesta, ¿no? Ajá, y además son muchísimas multas en las que Sí, él puede caer. así es. Ujú. Ahora, ¿desde cuándo ocurre el problema? Y aquí está, ese es un problema. Según lo que investigué, el problema ha estado presente desde que inició actividades de recopilación de la empresa. Es decir, desde que inició operaciones en enero de 2015. Parece, este señor trabajaba en una empresa y se dedicaba a esto, pero decidió independizarse cuando sacó su cédula y desde el 2015 está trabajando. Ok.
¿Y por qué ocurre el problema? Pues aquí fue un poco lo que capté de él, ¿no? Ajá, Básicamente es el desconocimiento sobre la normativa, no le da importancia porque piensa que no está haciendo nada malo al recabar los datos y no piensa que tenga que cumplir con tanta cosa, ¿no? Ese claro, desconocimiento conlleva la ausencia de políticas, a la ausencia de medidas de seguridad y la falta de supervisión. Esa es la otra opción. O sea, digamos que hay ¿por qué ocurre? Porque los problemas son internos, no lo sabe, no lo entiende por qué lo tiene que hacer, no tiene nada que asegure el proceso de los datos ni su adecuado uso, pero además la falta de supervisión por parte de la autoridad competente, porque el INAI nacional no tiene capacidad para supervisar a todos, sino que actúa a través de una denuncia. Mientras no haya denuncia, no tienes ningún problema. es correcto. Entonces, esas son las razones del problema, pienso. Sí, está excelente. Bueno, como primera parte, creo que sí entendiste la idea de cómo es las cuatro dimensiones, Ujú. comprendiste lo que es, por qué requerimos segmentar esa descripción del problema que nos ha dado en varios rubros, que eso nos va a dar la idea y la certeza de lo que estamos haciendo. Ahora bien, ¿me podrías dejar compartir a mí? Sí, Gracias. Listo. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? sí, sí se ve. Bueno, dentro de esta pantalla nosotros tuvimos un caso práctico, que es el de Ujú. las bolsas de plástico. Dentro de esas bolsas de plástico, pues bueno, lo que nosotros requerimos era saber cuál era el problema que tenemos. Pero cuando nosotros utilizamos ya esas cinco dimensiones, prácticamente estamos interpretando el problema y cuáles son sus afectaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esa empresa? Pues que han disminuido sus ganancias significativamente. Ellos han tenido que, para no perder, pues han disminuido la calidad de la materia prima porque, pues como no han subido sus productos de precio, pues de alguna manera ellos tienen que seguir, pues manteniendo. Están absorbiendo ese incremento de precio. Exactamente. Entonces, en algunos casos, pues se da la disminución de la calidad de la materia prima. Esto por el aumento que ha tenido, ¿no? Sí, Y además lo dice explícitamente el problema, que hay clientes que ya se quejaron por la calidad. es correcto. Entonces, esas quejas, pues de alguna manera les tienes que dar un tratamiento. Si nos preguntáramos quién está viviendo el problema, pues vamos de lo general a lo particular, el método científico. La empresa, y si bajamos un poquito más, pues los dueños, ¿no? Y si Mm. bajáramos un poquito más, pues los directivos. Si bajáramos un poquito más, pues ¿quién más tiene? Pues las áreas operativas, financieras, prácticamente un todo, ¿no? Así Pero tenemos es. que ser puntuales. Pero también, ¿quién está viviendo el problema? Pues los clientes, porque son los que están recibiendo nuestro producto, ¿no? Ya para poder mapear esta problemática, nos tenemos que preguntar dónde está ocurriendo el problema. Pues prácticamente en el departamento de producción, porque ellos generan todo eso, ventas y finanzas, ¿no? ¿Qué Claro, gastos? aquí yo Aquí, veo algo interesante, ¿no? Aquí sí, lo podemos identificar. Digo, dadas las características del caso, lo podemos entrar en departamentos. Esa duda también me dio, porque esta persona no tiene departamentos, pero entonces se me ocurrió verlo primero por funciones, pero después me fui sobre procesos. correcto. Creo que es válido, ¿no? Sí, sí es válido. ¿Qué gastos o pérdidas te ha generado este problema? Pues el trabajo extra de los dueños, ¿no? Los dueños se deberían de Sí, encargar de otras situaciones y no de estar vendiendo ni atendiendo a los quejosos, ¿no? En este caso. Eh, el incremento en gastos en la materia prima, la disminución en las ganancias que han tenido. Pero ¿desde cuándo ocurre el problema?
pues desde que ellos tuvieron el alza de precios en su materia prima que estaban acostumbrados a comprar, y a otros Es productos cierto. que integran la fabricación de la bolsa, pueden ser las tintas, pueden ser este, alguna maquinaria específica, ¿no? De esto va a depender de los escenarios que se tengan. Pero ¿por qué ocurre el problema? Bueno, principalmente por el alza de precios, ¿no? En la materia prima, eso es el primer causal. Dentro del diagnóstico ya estamos viendo, entonces, si conjuntáramos todo esto, ya estamos viendo una afectación a la situación actual, lo que dice el estándar de competencia. Esas afectaciones que yo tengo, pues las tengo que vaciar nuevamente. ¿Cuál es el alcance que tiene o la repercusión que tiene esta problemática? Pues obviamente se está repercutiendo en la dirección, en producción, en ventas, en finanzas, pero ya específicamente ya tenemos que ir desgranando la problemática que se encuentra. Ahorita nada más para eso nos sirvió 5 problemas, para poder interpretar el problema, ¿no? Ahorita del lado izquierdo el alcance, pues ya lo alcanzas a percibir porque sabes que son las áreas que han sido impactadas, ¿no? Y la afectación, Sí, pues ya podrías definirla, ¿no? exacto. Ahora, ¿en qué te basaste para poder generar toda estas respuestas? Pues bueno, en la integración de la información que tenemos. ¿Cómo fue? Pues a través de las reuniones que llevamos a cabo con los directores, este, tuvimos acceso a las ventas, a las quejas, todo este tipo de desviaciones que nosotros hemos encontrado en esos departamentos pues es la información con la que estamos llenando las tablas, ¿no? De alguna Sí, manera. Ahora bien, esto prácticamente nos conlleva a que veamos desde ahorita que tenemos que prepararnos, ¿no? Y debemos de prepararnos para el futuro más que nada como un acto de amor. Y ese acto de amor es hacia los de nosotros. ¿Por qué? Porque entre mejor nosotros estemos preparados, vamos a entregar servicios de mucha calidad, ¿no? Entonces, el acto de amor quiere decir que ames lo que haces, que ames lo que entregas, ¿no? Si tú amas lo que haces, la verdad es que lo vas a hacer con pasión, ¿no? Eso es tratar de descubrir el potencial de poder trabajar con esta metodología que ha sido probada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, hoy en día, pues tienes que adquirir estos conocimientos, no como los de Einstein, pero sí son conocimientos que estás adquiriendo. Tienes que desarrollar habilidades y destrezas, no como las del hombre araña, pero lo tienes que hacer, Álvaro. sí, Ahora, dentro de esas actitudes, hábitos y valores, tienes que desarrollarlas, ¿no? La forma en que nos manejamos hacia las personas, no como la Madre Teresa de Calcuta, pero sí tenemos que sí, desarrollarlas. ok, Entonces, un enfoque por competencias, que es lo que estamos estudiando, te obliga a que desarrolles estas 3 áreas, que es el conocimiento, las habilidades, las actitudes, los hábitos y los valores. Ahora bien, en la consultoría, tú puedes entregar estos servicios, pero también tienes la capacidad para poder desarrollar cursos, para poderlos impartir, ¿no? Eso es lo que te da un estándar de competencia, pero nadie te va a decir que de verdad es un trabajo complicado al principio. No siempre entregamos bien las cosas al principio porque vamos aprendiendo y eso es lo que nos permite dar el ciclo PDCA. El ciclo PDCA te permite fallar en algún punto, regresar y mejorarlo. Eso es la mejora continua que nosotros requerimos. Pero bueno, dentro de ese camino sinuoso, cuesta para arriba, con una mochila pesada, si tú quieres, pues en un emprendimiento. Cuando tú emprendes, pues vas a tener ahí una serie de problemáticas que vas a aprender a resolver, ¿no? Y no vas a ser el primero, ni el último, ni el único que puede hacerlo. Hay muchas personas, pero aquí tenemos que desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas, manejo de emociones. Ese manejo de emociones nos permite llegar al punto que nos hemos trazado. Tú puedes utilizar Facebook, puedes utilizar Google Ads, puedes utilizar hoy en día.
una gama impresionante de herramientas que ya están puestas, que ya están desarrolladas para que nosotros las tomemos, las usemos. Puedes usar Hotmart y vender tus cursos ahí, puedes usar Hotmart y vender tus servicios. Entonces, yo no le veo limitantes al día de hoy, ¿no? A mí ya me habían hackeado alguna vez la cuenta y me costó todo el año pasado recuperarla. Y de verdad que todo lo que yo vendí, todo lo que yo tenía, pues lo tuve que usar para poder vivir todo el año pasado, ¿no? Pero ya Sí, cuando esos recursos que son finitos, o sea, no son ilimitados, pues ya tienes que empezar a desarrollar nuevas estrategias, ¿no? Pero en todo ese camino te vas a encontrar variables que a veces no contemplaste y que van a ser nuevas y que tienes que resolverlas, pero nadie te va a ayudar, estás tú solito y ahí es donde nosotros aprendemos a través de la prueba y el error, ¿no? Eso es lo que te deja un mayor aprendizaje, ¿no? Sí tiene un tiempo de aprendizaje, claro, cualquier plataforma, pero también tiene un costo asociado. sí, Ahora, dentro de nosotros como seres humanos, y es verdad, siempre tenemos miedos al hacer las cosas, pero cuando tú tienes esos miedos y los sabes controlar, mira, vas a estar del otro lado. Pero entonces tienes que aprender a gestionar esos riesgos, a gestionar esas emociones, a ser subjetivo o a ser objetivo, por así decirlo. Todo lo que tú observas, pues bueno, lo vas a tener que observar sin tener que emitir un juicio, ¿no? Cuando nosotros sí, emitimos un juicio, hay algo que nosotros tenemos como seres humanos. Hay algo que está muy alto que son pues sí, los juicios, ¿no? sí. Para poder cambiar un Es juicio, fácil decir, o sea, es fácil juzgar, ¿no? ajá, y Sin es tomar en como, cuenta las circunstancias de la persona a la que estás juzgando. exactamente, pero eso ya lo traemos arraigado. Para Ujú. quitarlo, híjole, es bien complicado de un ser humano. Pero bueno, en la consultoría tenemos que empezar a modificar esos juicios y lo vamos a ver en unas láminas adelante. Entonces, cuando tú lo aprendes, ya estás en condiciones de poderle ayudar a los demás, ¿no? También Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice que el que enseña aprende dos veces. En la medida en que vas ayudando a otros, vas aprendiendo. En la medida en que enseñas más, vas fortaleciendo todo tu aprendizaje, ¿no? correcto, porque eso es mutuo, hay aprendizaje de los dos Así. lados, ¿no? Y es Sí, a lo que quiero llegar, hay un constante aprendizaje. Aunque todo cambie, aunque todo evolucione, te vas a dar cuenta que tú estás evolucionando también junto con todo esto. Y fue muy preciso tu comentario, ¿eh? Bueno, la pregunta es cómo vamos a poder entregar la consultoría. Aquí te podrás encontrar una gran sinfinidad de productos si tú quieres entregar productos, pero esos productos o servicios van a requerir un tráfico. Ese tráfico es, por ejemplo, si habláramos de una tienda que es local, pues esa tienda lo que necesita es que lleguen personas para comprar sus productos o servicios, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a hacer a través de una plataforma. Y en esa plataforma nosotros vamos a subir nuestros productos o servicios. Eso va a ser nuestro inventario. Y alguien va a llegar y los va a consumir, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo vamos a distribuirlos. Eso es una estrategia comercial, ¿no? Y sirve sí, tanto para servicios como para distribuir productos. Te comentaba que tú puedes utilizar para ese tráfico anuncios de Facebook, tu comunidad, un sinfín de cosas que podemos realizar. Ahora, dentro de las plataformas, ahora ya son de renta, no tienes que crear tu propia plataforma. sí, En ya esta, no las compras. así es, dentro de esas plataformas, pues tú consumes consultoría o cursos. Ya ves que hoy en día todo se entrega en línea, ¿no? Esa es una gran ventaja que nos da el Internet, que todo lo entregamos a través de la línea. Eso fue lo que había quedado pendiente de nuestra sesión anterior
Ahora vamos a pasar y vamos a dar inicio a nuestra sesión 03. Fíjate que había confirmado yo la participación de los demás, pero pues algo pasó. Pues sí, pero bueno, aquí estamos. Así es. Pero Entonces, igual es importante cuando somos muchos o cuando somos varios, hay discusión y hay, se enriquece más, ¿no? Pero bueno, tómalo como clase personalizada. así lo voy a hacer. Ajá, es correcto. Por eso me gustan estas clases, ¿eh? Y a mí también me gusta mucho la clase en línea. En los últimos 2 años, cuando estuvo la pandemia, tuvimos que subirnos a esto. Claro. Y hubo empresas que pues fracasaron porque no tenían cómo entregar estos servicios, ¿no? No, no. Quien se subió, pues sobrevivió. Quien no pudo, pues quebró. Pero bueno, fíjate que vamos a ahondar hoy también sobre los problemas que tenemos. Aquí vamos a ver ya las soluciones. Voy a presentar lo que son los casos prácticos. Por Ujú. ejemplo, el problema, una empresa tiene bajas tasas de retención de clientes. La solución, ahorita van a ver ustedes soluciones muy sencillas, pero estamos brincando pasos. Esto es algo que necesitamos saber, que para cada solución tenemos que integrar toda la metodología para poder llegar a un resultado. Y ese resultado es la solución. Pero ahorita vamos a ver ciertos problemas y cómo le dieron solución. El problema uno dice, una empresa tiene bajos niveles de productividad en su fuerza laboral. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué podríamos hacer en esta, Álvaro? A lo mejor hacer algún tipo de incentivo para que eleven su productividad. En lugar de Ok. pagarle sueldo fijo, ponerlo como sueldo a destajo por producto. ¿Y cómo sabrías tú que hay baja productividad? Bueno, porque estaríamos hablando de que tenemos un estándar, debemos producir 12 camisas diarias y estamos haciendo 9. Ok, entonces evalúas el desempeño, ¿no? Exactamente. Y Pero entonces, siempre a través de un referente de cuánto debería de haber. claro, entonces vas y te acercas y le dices, oye, Pedro, si tú fabricabas 12, ¿por qué estás haciendo 9? ¿No? ¿Mm? ¿Qué problema existe? ¿No? Para poder saber cuáles son esas causas que nosotros nos están originando una baja productividad. Y una solución sería, bueno, se podría llevar a cabo evaluaciones de desempeño, entrevistas con los empleados para determinar ciertas causas de la baja productividad, Esto es un diagnóstico, ¿no? prácticamente. Luego, implementar programas de capacitación y mejora de procesos para aumentar la eficiencia. Y así es como te digo, nada más estamos presentando la solución sin pasar toda la metodología, ¿no? Claro. Entonces, es la manera de cómo podemos analizar el siguiente problema. Una empresa está experimentando pérdidas financieras, pero para que puedas tú saber que está experimentando pérdidas financieras, ¿qué tendríamos que hacer? Tendría que revisarse los estados financieros, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que ya se va dando la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que Sí, tenemos que ir buscando? Se podría llevar a cabo un análisis financiero para determinar las causas de las pérdidas y luego implementar medidas para reducir costos, aumentar ingresos, como la reestructuración de la empresa o la exacto. implementación de nuevas estrategias de marketing. Es correcto. Por ejemplo, en el tercer caso, una empresa tiene una presencia en línea débil. Habría que definir a qué le llamamos presencia débil. A lo mejor que tu página no es vista, Ah, ok. que no Sí, publica hay seguido. datos para eso, ¿no? Igual habría que revisar, ¿cómo Para se el llama? lado de todo eh, lo que vamos a denominar en línea, siempre hay estrategias comerciales, estrategias de marketing, estrategias de presencia, y eso ya te lo maneja pues Facebook, Google Ads y todo Sí, ese tipo de herramientas, ¿no? LinkedIn. Y bueno, las soluciones se podría llevar a cabo un análisis de la presencia en línea actual de la empresa y luego implementar estrategias para mejorar el SEO. O sea, y aquí yo lo que veo es que como que todo lo primero es como se podría llevar a cabo evaluaciones de desempeño, son como diagnósticos todo, ¿no? ajá,
que ya fueron Se entregados, ¿no? podría llevar a cabo un análisis financiero, o sea, tienes que hacer un diagnóstico, un análisis de la presencia en línea. Podría Claro, llamarse un diagnóstico de la presencia en línea, ¿no? claro. Ujú. Sí, Hay después que en ver, todo caso siempre sigue y luego implementar ajá, acciones. exacto, qué visibilidad tienes. Sí. Entonces, eso es prácticamente tu diagnóstico, es correcto. Fíjate que cuando tenemos ya, seguimos en casos prácticos, ¿no? Problemas. Aquí estamos hablando de dimensiones ya cualitativas, ¿no? Una dimensión cualitativa, pues, es el análisis de la cultura organizacional. Tenemos un problema. El problema es, una empresa está experimentando problemas de rotación de personal y baja moral. La solución, se podría llevar a cabo una evaluación cualitativa de la cultura organizacional mediante entrevistas, encuestas con todo el personal para determinar todas esas Mm. causas que nos generan la problemática. Para Lo que vimos después, antes entonces serían en dimensiones cuantitativas, ¿no? Están mezcladas, ¿no? Hay cuantitativa y cualitativa. es correcto, es correcto. ¿Por qué? Porque debemos de implementar siempre algunos programas de cualquier índole, ¿no? Ahí va. Por ejemplo, dimensión cuantitativa, análisis financiero. ¿Por qué se llama cuantitativa? Pues porque se va a basar en números y en datos. Es correcto, porque un análisis financiero nos lo da a través de cuántos. No es Sí. cualitativa, porque no estamos viendo la calidad o las cualidades de las áreas, Ujú. ¿no? Aquí el problema es puntual. Una empresa está experimentando pérdidas financieras, ¿no? Se podría llevar a cabo el análisis financiero cuantitativo para determinar las causas de la pérdida y luego implementar las medidas para reducir los costos y aumentar esos ingresos. Es prácticamente lo que vimos en la plantilla anterior, pero ya Sí, le estamos dando la dimensión de qué sí, tipo es, si es ya lo, cualitativo en- ya lo o encuadramos en cuantitativo. un marco. Es correcto. Por ejemplo, cuando la empresa tiene bajas tasas de retención de clientes, ¿por qué? Pues porque hacemos un análisis de la satisfacción del cliente. Eh, Esa es cualitativa porque Pero hay que ir a preguntarle, ¿no? es correcto. Cuando tú ya tienes todos esos datos de esos clientes, la vuelves cuantitativa porque entonces ya creas una tendencia, Sí, ¿no? Ok. Pero de primera instancia, pues es cualitativa. Dimensión cuantitativa, análisis de la productividad. Una empresa tiene bajos niveles de productividad en su fuerza laboral. Dimensión cualitativa, análisis de las relaciones con proveedores. Aquí es cualitativa porque pues estamos viendo o estamos estudiando esos proveedores que nos están entregando los insumos que nosotros requerimos para poder fabricar. Y en el sí. último caso es la dimensión cuantitativa. Este es el análisis del rendimiento del equipo, ¿no? Aquí sí vamos a tener cuantitativa porque hacemos a través de los números cómo se han ido comportando de manera quincenal, semanal o diaria, ¿no? Entonces, pues Sí, está básicamente claro. es la forma en que podemos definir lo cualitativo y lo cuantitativo. Eh, Aquí básicamente lo que queremos es encontrar toda la información que nos ayude a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la información, para nosotros va a ser muy fácil que podamos tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, Dentro de todo el contexto te puedo decir que la información siempre va a estar constituida por un grupo de datos. Ese grupo de datos ahorita lo vamos a estudiar, pero sí deben de ser analizados, supervisados, deben de estar, si tú quieres, ordenados, para que nosotros podamos construir un mensaje basado en una Sí. tendencia o en este fenómeno que estamos Pero a viendo. veces el problema es que los datos nunca están organizados. Ya ves, ni siquiera saben dónde están. O sea, hay que
hay que ir a buscarlos, Es ordenarlos, correcto. o sea, no, no es como a veces digo con los alumnos, no. Este es un caso de aula, ¿no? Aquí están los Ajá. datos ordenados y trabájalos. En la vida real, tienes que ir y ver cómo obtener los datos que necesitas para lo que estás haciendo, ¿no? Así es. Por eso en la vida real, un consultor es un solucionador de problemas, Ujú, ¿no? Es un investigador, sí, ujú. y que utiliza varias metodologías, sí. Creo Tiene que hay una un- competencia investigadora o investigativa en todo consultor. Y fíjate, a eso llegamos a la definición. Por ejemplo, Hidalberto Chavenato afirmaba que toda esta información es un conjunto de datos que poseen un significado, de tal modo que reducen la incertidumbre. La incertidumbre significa algo que no sabemos si va a ocurrir o no, ¿no? Ahí es lo que aumenta el conocimiento de quien se acerca a contemplar todos esos datos, ¿no? De recolectarlos. Esos Sí, datos siempre van a estar disponibles para el uso inmediato y sirven para clasificar, para clarificar la incertidumbre sobre ciertos temas. Te presento la siguiente lámina, que es, así es el ejemplo. La empresa Lomo Plateado ha venido presentando desperdicios y faltantes de alimentos que generan pérdidas económicas tanto a corto como a largo plazo. Bueno, esta empresa nada más nos da los datos. Dice, datos de desperdicios generan un promedio de 4.28 kilos mensuales por valor promedio de 1.935.741. Y entonces sí, nosotros vamos a validar el tipo de desperdicio que han tenido de manera mensual, ¿no? ¿Y a qué porcentaje ha sido? Bueno, en enero ellos tuvieron un valor promedio de una pérdida de 981.297 pesos, que es un 3.76% del promedio. Ahora, fíjate que si tenemos los datos del año anterior, del año todavía anteanterior, pues podemos crear todas estas gráficas y hacer las tendencias. Lo único que nosotros tendríamos que hacer, pues bueno, es hacer la gráfica y hacer ese promedio y validar si el promedio realmente es lo que nos están marcando. Si nosotros le dijéramos esto al dueño de esa organización, te aseguro que diría, no manches, esto estoy perdiendo en promedio. Habría una razón por querer arreglar esta situación. claro. Y entramos, esto nos da pauta a la entrada que son los datos. Nosotros tenemos datos que son concretos y que los definimos de la siguiente manera. Los datos concretos son hechos porque están en la historia. Hay desviaciones que nos dicen en qué mes, de cuánto fue nuestra desviación. Hay estrategias, tenemos resultados, hay tendencias, hay estados financieros, hay estadísticas de productividad, de factores de tiempo, de procedimientos, de rentabilidad. Hay ciertos fenómenos físicos que se dan, el calor, el frío, etcétera. Y aquí podemos clasificar hasta los desempeños. Esos para nosotros son datos concretos y siempre van a estar en la organización. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican los datos dentro de la organización. Pero también están los datos abstractos, que de esto les he hablado eh, 2 o 3 veces. De esos datos abstractos, y se llaman así porque, pues, ¿cómo vacías un sentimiento? ¿Cómo No lo vacías puedes una medir, opinión? no, no puedes ver la opinión en la cabeza de la persona. Así es, porque deriva de opiniones que nacen de un sentimiento, ¿no? Sí. Igual que los niveles de satisfacción de ciertos factores humanos, cuando hay conflicto de personalidad, cuando hay frustraciones entre las mismas personas que son compañeras del trabajo, existen rumores, está el radio pasillo, cuando tú por ciertas circunstancias tienes un bloqueo mental porque sabes que tienes un problema y que tienes que resolverlo y además ese problema es ajeno al trabajo, pues es difícil a veces deshacerse de ese tipo de problemáticas, ¿no? Sí, pero todos son hechos que están afectando a la Así empresa. es.
personas que desconocen el negocio, hay otro conflicto de intereses, se da la falta de capacitación y eso es muy real. Pero bueno, así es como nosotros clasificamos los datos concretos y los datos abstractos. Voy a ponerla aquí, para que me avise cuando alguien entre. Bueno, dentro de la lista de síntomas que nosotros tenemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y este ejercicio lo que vamos a hacer es tratar de clasificar los síntomas y saber si esos síntomas son abstractos o son concretos. ¿Estás listo, Álvaro? Sí, Va. sí, pero es que tengo que sacar a mi gato que está aquí fastidiando, pero ya lo saqué. Hecho. Ok, Bueno, el primer síntoma es las ventas están bajando. ¿Ese es concreto o abstracto? es concreto. Es correcto. Ay, se me fue. Es correcto. Yo creo que les voy a poner aquí ya crucecita para irlas poniendo. Ok, es concreto. Los ingresos bajos afectan el pago de nómina. Esa es la consecuencia, ¿no? Ajá, pero ¿es abstracta o concreta? Pues es igual, concreta, ¿no? O sea, Es correcto. ¿Por qué sería concreta? pues porque a la hora de pagar en el banco no hay dinero. Exacto, exacto. Entonces, bueno, los nuevos productos no funcionan. ¿Ese es concreto o abstracto? A ver, allá los nuevos productos no funcionan. Pues yo creo que es abstracto porque hay que ver. No, porque no nace de un sentimiento. No, sí, tienes razón, es concreto. Es O sea, concreto porque puedes funciona o no palparlo. funciona, se mueve o no se mueve, abre Es o no correcto. cierra. Exacto. Y eso nos da una consecuencia. Debemos de investigar las causas. ¿Ese es concreto o Pues abstracto? también, pues ese también creo que es concreto. Es correcto. ¿Por qué? Porque vas a investigar qué falla tiene. Sobre algo muy concreto, ¿no? ¿Por qué no Ajá. funciona? Si está fuera de especificación, si está mal la tapa o el cierre de la tapa, etcétera. Eh, Ok, vamos a otro síntoma. Ingeniería, a esos productos, la ingeniería los quiere cambiar de inmediato. ¿Ese es concreto o abstracto? pues allá sí creo que puede ser abstracto, Es porque ¿cuál es la correcto. razón para quererlos cambiar si no tienen los datos? Ajá, nada más es un sentimiento de querer, Ajá, sí, ¿no? Eso nos da una consecuencia que nos va a repercutir en la producción. sí. Ese cambio nos repercute en la producción. ¿Por qué? Y eso es una cosa concreta, ¿no? Es concreta porque nos eleva los inventarios o no Sí, sabemos si dentro de nuestros inventarios tengamos la materia prima como para poder cambiar. sí, Aquí influye pues las órdenes de compra que tenemos de los demás clientes, los tiempos de entrega. Entonces son varios factores que tendríamos que analizar, ¿no? sí. Y eso nos da otro síntoma, que producción tiene problemas con insumos. ¿Ese es concreto o abstracto? Yo creo que ese es concreto también, ¿no? O sea, no es un sentimiento. No. Puedes ver tus inventarios, ¿no? Puedo ver los problemas, puedo ver los problemas. Bueno, puedo ver el resultado de los problemas, ¿no? Es correcto. Ahora, producción tiene problemas con insumos y esto nos genera retrasos en producción. Eso también es concreto. ¿Es concreto? El gerente de finanzas está preocupado por el alto inventario. Ahí sí es abstracto. ¿Qué significa estar preocupado, no? Ajá, pero Es yo un diría que es sentimiento de concreto y abstracto. preocupación. ¿Cómo? Es concreto y abstracto. A ver, qué interesante. La preocupación y hay concreto porque hay alto inventario, ¿no?
Es correcto. Ok, Esto nos genera una consecuencia, el gasto excesivo de capital. ese es concreto. Ese es concreto. Ok. Sí. Entonces, para eso nosotros hacemos una reunión con todos los involucrados en el tema. Pero por ahí alguien dice que las reuniones no llevan a ningún lado. No, pues no. O sea, digo, no estoy de acuerdo con eso, pero ¿Ese es creo concreto o que abstracto? eh, es abstracto porque es un sentimiento de alguien que lo dijo, ¿no? Así es. Y eso nos genera una consecuencia. Dice que estas reuniones son tiempo perdido, que deberíamos de reorganizarnos. Esa es una consecuencia. Es Sí, abstracta, pero esa sí, esa concreta. es concreta. A ver, el tiempo perdido ya se fue y no se puede recuperar y se puede cuantificar. Es correcto. Y entonces esa consecuencia en esas reuniones nos permite que a veces discutamos de una manera acaloradamente y dar nuestros sentimientos sin argumentos. Totalmente abstracto, ¿no? Es correcto. Entonces, para poder definir todo esto, la consecuencia que ha generado es que nosotros implementemos reglas y acuerdos. Y eso sí es concreto. Es correcto. ¿Qué te pareció el ejercicio? Pues sí, está interesante, me hace reflexionar el que dice que es mixto, ¿no? El que tiene la parte de sentimiento a partir de un hecho real. Correcto. Déjame parar la grabación, nada más, permíteme. Sí. Listo. Listo. Perfecto. Sí, quedó bien la grabación, ¿eh? Ah, mira, ahí está. Ahora sí, fíjate. Esto es de la información obtenida del bachillerato Ujú. que vimos. Ahora sí, de la información que obtuvimos, sería de la siguiente manera. En la reunión inicial con el consultante, la dirección del centro, fueron mostrados registros mensuales del aprovechamiento y participación de los alumnos, obteniendo como resultado lo siguiente. Los alumnos actualmente inscritos a quinto semestre, que son 20, de ellos no realizan actividades. De tercer semestre, 15 de ellos no lo hacen. Y de primer semestre, 15 también lo omiten. Así como también se muestran registros de las llamadas telefónicas y mensajes por distintos medios digitales a ellos, sin obtener alguna respuesta por la actitud presentada. Asimismo, el registro de llamadas y mensajes a dispositivos digitales a los padres, sin tampoco tener respuesta favorable de estos. Entonces, aquí básicamente, pues ya estamos haciendo una investigación de la información que nosotros pudimos acceder y con la información y la descripción del problema, pues bueno, ya podemos decir que existe una congruencia de la información, de la situación que nosotros primeramente habíamos tenido. O Es sea, a ver, existe una congruencia entre la información y la situación, ¿no? Y la claro, situación, el claro, problema. porque ya estás desagregando todos los datos. ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, tuviste que entrar a los registros Sí, para ver ok. el aprovechamiento, ¿no? Y Sí, después ya ahí, se cuantificó cuántos sí, cuántos no, cuántas llamadas, etcétera, ¿no? Ok, exactamente, las acciones que realizaron. Entonces ya tienes un contexto de toda esa información obtenida. Entonces ya le puedes dar rigor, validez a esa información, ¿no? Ya hay una correcto. congruencia de la afectación que estás detectando de la situación actual. Entonces puedes decir, es cierto,
es verdad que esto está pasando, pero ya con datos, ¿no? Sí. Del caso práctico de la empresa de bolsas, pues bueno, ¿cómo fue la información que nosotros recopilamos? La congruencia de la información con el problema planteado y la interpretación de la información recopilada. Aquí es cómo estamos interpretando esa información. Pues básicamente, dentro de la información, si regresamos todavía al bachillerato, dice, al no Ujú. contar con algún protocolo para atender las necesidades académicas de los alumnos ante esta situación, no se cuenta con alguna guía que le permita a la dirección y docentes aplicar una metodología para mitigar esta serie de afectaciones determinadas por el desinterés de los alumnos. Aquí ya se dice que hay un desinterés, ¿no? Por otro lado, Sí. no se cuenta con acuerdos con los padres de los alumnos para que ellos coadyuven en el seguimiento del cumplimiento de las actividades económicas. Asimismo, no hay un apoyo psicosocial que permita conocer más a fondo las causas del desinterés, de la apatía que muestran los alumnos, aún después de haber hablado y establecido compromisos con los mismos. Ok. Ahora, ¿cómo interpretamos esa información? Bueno, al revisar la serie de registros respecto a la desatención de los alumnos, solo se registran las causas sin dar continuidad a una intervención específica para atender personalmente cada caso. Por otra parte, al no contar con un protocolo de actuación para trabajar con esta modalidad a distancia, los alumnos no cuentan con una guía específica para interactuar eficientemente con los docentes. Y por otra parte, los padres de familia no cuentan con un documento de acuerdos que los comprometa para coadyuvar en esta modalidad. Por otro lado, los docentes no cuentan con una metodología educativa estandarizada en todo el centro, lo cual genera confusiones a los alumnos de la manera más adecuada de dar cumplimiento a las asignaciones de los mismos. Y finalmente existe nula intervención de especialistas del área del comportamiento conductual de los estudiantes en esta edad escolar. Finalmente, en relación a la tutoría, se le asigna a cada docente un grupo para ser tutor, pero estos no reciben capacitación para ejercer esta función. Así es como Ok. podemos interpretar toda esa información que hemos ido recabando a lo largo del tiempo. Ok. Sí. Y bien, como tú lo dices, ¿sí? Hay una preparación de la consultoría donde te exponen el problema. Tuviste que realizar las primeras entrevistas, ¿no? Aquí es, Sí. de tus primeras entrevistas tienes que diseñar el método de la consultoría que vas a utilizar. Estimas los costos, defines acuerdos y aquí ya intervienen las habilidades del consultor para que Ay, los perdón, tengo aplique. una duda. Sí, Cuando se diseña el método, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A ya es tu, el modelo de referencia sobre el que vamos a encuadrar el ajá, problema? lo dijiste, ahorita se me fue el nombre, pero lo dijiste al principio de la sesión, tu Ujú. diagnóstico. Ah, ok, Ah, se ok. me fue. El Entonces, diagnóstico y posteriormente, pues sí, el método de la consulta es el diagnóstico, ¿no? ujú, y ese si lo sabes desarrollar bien, te va a generar un acuerdo. Es, ok, me parece excelente, empieza a identificar la situación o problema. En este acuerdo ya traes de quién va a ser, cuánto va a costar, cómo vas a proteger los datos, cuánto tiempo te vas a llevar. Es un estimado de tu Sí. proyecto, no Eso es se la última formaliza en un versión. documento como el contrato, ¿no? Es correcto, que ya lo veremos más adelante, el Sí. contrato nos rige y ampara al consultante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregando un consejo y ese consejo debe de ser garantizado de que va a funcionar, Sí. ¿no? Y también hay otra normativa a nivel nacional que tenemos que seguirlas. Pero O- eso es prácticamente lo que ahorita vamos a realizar, ¿no? ok, Tener esos acuerdos, entonces sí, ya vamos a empezar a realizar las entrevistas de las partes para poder describir ese problema, ¿no?
Ya cuando describimos ese problema a través de 5 dimensiones, ya sabemos cuáles son las afectaciones, de dónde vamos a sacar esa información de la descripción del problema, porque lo que lleve de esencia a ese problema, nosotros lo tenemos que desgranar y desde ahí entonces vamos a tener que utilizar eh, las áreas que han sido impactadas para poder sacar nuestro reporte de la metodología que vamos a emplear. Y esto se da a través de las guías de entrevista, de la creación de cuestionarios, del programa que vamos a tener que solicitarles a cada uno de ellos, ya sea a través de las entrevistas o de los cuestionarios, para poder tener toda esa información, ¿no? Sí, prácticamente tenemos que identificar las fuentes de información y qué información vamos a recabar, ¿no? Así es. ¿Y con qué validas esa problemática? Pues con el reporte Exactamente. de visita de campo y saber si realmente se está originando el problema ahí. Si no, pues bueno, eso nos va a poder ayudar y darle otro enfoque. Se supone que ya en esta etapa nosotros ya identificamos el problema y ya sabemos eh, qué datos requerimos para poder desarrollar la segunda etapa, que son las opciones de la solución, ¿no? Hasta Claro, aquí vamos aquí. Todavía no sí, hemos visto nada de documentación, pero en teoría ahí vamos. Ahora, dentro del estándar de competencia 249, nosotros utilizamos el ciclo PDCA, que también lo vas a encontrar en las bibliotecas como el círculo de Deming, sí, ya que fue él uno de los primeros personajes que utilizó este esquema de carácter lógico. sí, Lo vas a encontrar siempre en la mejora de la calidad, pero de la mejora de calidad y se fue o se tomó para poder crear un ciclo que fue perfeccionado por un tipo que se llamó Walter Schwartz. Y este tipo lo que hace es que genera una estrategia a través del ciclo que tú estás viendo a tu derecha para poder crear la mejora continua de la calidad a través de 4 pasos que son sustanciales, esenciales para lo que nosotros vamos a utilizar. A esto él lo denominó la mejora continua, pero si te das ujú, cuenta, en todos los cursos vas a encontrar las siglas PDCA, ¿no? Que es un acrónimo que viene de las palabras inglesas, Plan do Check, ¿no? En español es planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, si esto exacto. lo ponemos en cada uno de los documentos, este ciclo no vas a tener problema porque tienes chance de fallar antes de entregar. Ok, sí está claro. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Sí, Entonces, nos da un marco de referencia para el proceso de consultoría. así es. Entonces, tienes que hacer las acciones tal y como dicen. Planificar, pues bueno, ahí vas a hacer, ¿no? Ahí tienes que comprobar que se ha hecho, o sea, estás verificando. Y finalmente, pues tienes que implementar los cambios pertinentes para no regarla o para no incurrir en los errores que ya habías cometido anteriormente. Ahí es actuar, ¿no? Y entonces nuevamente vuelves a aplicar el ciclo. Lo puedes aplicar en cualquier documento, lo puedes aplicar en cualquier, a nivel de cada una de las fases o de las etapas de la consultoría. Entonces, por eso es que el estándar de competencia ya entre este elemento o esta etapa, que es identificar la situación o problema, vamos a utilizar lluvia de ideas, el gráfico de Pareto, el diagrama de pescado y 5 porqués. Eso lo vamos a ir viendo a través de ejemplos que van Ok, de lo sencillo a lo complejo, ¿ok? Aquí es al revés, vamos de lo fácil a lo complejo, pero en la consultoría vamos de lo general a lo particular, ¿vale? sí, sí, Y está claro. entonces tenemos que definir ese ciclo, perdón. Y ese ciclo, ¿qué vamos a hacer ahí? En la planeación tenemos que determinar los objetivos SMART.
Los objetivos SMART son inteligentes y nos permiten llegar a cubrir los objetivos, ¿no? Nos van a dictar el camino para poder alcanzar esa meta que nosotros requerimos a través de los objetivos SMART. Cuando hablamos del hacer, bueno, aquí vamos a tener que determinar las responsabilidades de quién se encarga de ejecutar lo que hemos planeado. Aquí vamos a definir también quién nos va a proveer todos los recursos para que nuestro plan se cumpla. Aquí tenemos que desarrollar todas esas acciones o esa receta de cocina que nos va a llevar a cumplir ese objetivo que ya está previamente definida en nuestro plan. Y aquí también tenemos que documentar o registrar todas esas acciones que nos van a llevar a alcanzar. Esas es las dos primeras etapas del ciclo PDCA, pero también está la verificación, donde establecemos ciertos mecanismos de verificación. Aquí podemos integrar los indicadores, aquí podemos dar Sí. seguimiento y cumplimiento a lo que hemos planeado a través de un gráfico de Gantt o Ujú. de un proyecto. Podemos saber cómo vamos avanzando, si lo planeado está de acuerdo con lo real, si no está de acuerdo, pues qué porcentaje de avance real tenemos con respecto a lo planeado, ¿no? Y ver esa desviación, cuando tenemos esa desviación, pues ya tenemos un riesgo. Ese riesgo, pues tenemos que mitigarlo. Nosotros estamos en mitigación, bueno, la organización está en mitigación, pero nosotros como consultores ya estamos en riesgo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes para poder resolver esa problemática, ¿no? Entonces aquí tienes Claro. que documentar y registrar todos esos resultados, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque es tienes que como un actuar. aseguramiento, es como un aseguramiento de lo que se está proponiendo, ¿no? Así es, Aseguramiento de que se vaya a lograr. y así se hacen en los proyectos reales, ¿eh? Ujú. Más del 6% de diferencia de lo real con lo planeado ya es riesgo. Todavía del 1 al 5% todavía está soportable. Sí vas atrasado, pero es soportable, ¿no? Ya cuando cambias al 6%, ¡pum! Automáticamente ya debes de tener Como que se indicadores. prenden luces rojas, ¿no? Y las otras Exacto, son amarillas. exacto, ¿no? Ujú. Y entonces el actor nos permite eh, las acciones que vamos a tener que hacer para corregir todo eso. Esa desviación no la da desde ese punto. Aquí tenemos que definir las posibles mejoras que tenemos que realizar. Si tenemos que integrar más gente, si tenemos que quedarnos a trabajar de noche, si tenemos que implementar otros procesos, pues bueno, aquí lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que documentar y lo vas a tener que registrar. Ok. Y te presento el punto 422 que está en tu manual. Este describe el resultado esperado de cada etapa a través de los objetivos SMART. SMART en inglés significa inteligente, pero Sí, básicamente los objetivos son específicos, son medibles, alcanzables, relevantes y están acotados en el tiempo o tienen un sí. periodo de tiempo, ¿no? Esta es una técnica que utilizamos para poder describir el objetivo en cada una de las etapas. Para mí me ha sido muy funcional. ¿Por qué? Porque puedo decir que siempre un objetivo va a empezar por el infinitivo, ¿no? Ir, ar, Sí. Entonces, definir, corregir, hacer, realizar, investigar, comprobar. Así es como vamos a iniciar siempre un objetivo, pero tiene que ser muy específico. Dentro de un objetivo no puedes agregar más de dos situaciones. Ese sería un objetivo o tres situaciones. Sí se pueden realizar, pero entonces esos tres integraciones los tendrías que volver objetivos específicos, ¿ok? Dentro de Ok. esos objetivos, si ya es específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, porque a veces hacemos unos objetivos que son inalcanzables, no son relevantes y se salen fuera de ese periodo de tiempo, ¿no? Ok. Pero vamos a ver unos ejemplos. Y aquí entra
varios modelos que podemos utilizar para poder diseñar ciertas metas. Una de ellas son estos objetivos. Ujú. Particularmente creo que son de los mejores modelos que yo he visto. El objetivo que tenemos para poder modelarlo de esta manera es que podamos planificar una meta o un objetivo. Yo lo utilizo para los dos. Lo que sea más fácil que podamos alcanzar, ¿vale? Ok. Es meta u objetivo, no cualquiera de los dos. Entonces quedamos en que son específicos, son medibles, Alcanzables, alcanzables realistas y en tiempo, en o tiempo. medibles en tiempo. Es correcto. ¿Cómo hacemos un objetivo específico? Ahí va el ejemplo, dice. La meta debe estar bien definida, también debe de ser clara para todas las personas involucradas. Se debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué, por qué y cómo? El ejemplo es el siguiente, dice. ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿Por qué lo quieres lograr? ¿Y cómo piensas realizar? Entonces, Ok. si cubrimos el qué, el por qué y el cómo, ese puede ser un objetivo específico. Entonces, ¿qué es lo que deseamos lograr? Que nuestro objetivo o meta esté descrita de forma específica. ¿Por qué lo quieres lograr? Porque debe de ser algo que nos motive a continuar. ¿Cómo piensas realizarlo? Son las acciones que tenemos que hacer o las tareas que tenemos que realizar para poder alcanzar. Ahora, el ejemplo de una meta no específica es bajar de peso. Esa no es específica porque ya habíamos visto lo que era cualitativo y cuantitativo. Bajar de peso Ujú. es muy general, como ahorita tú hablabas de las normas. Cuando hablamos de algo muy general, pues se refiere a todas. Entonces, bajar de peso, Sí. pues es ambiguo, no es específico. Entonces, una meta específica es, quiero bajar de peso, pero 10 kilos. ¿Qué quiero hacer? Bajar de peso. ¿Por qué? Pues por salud y para verme bien. ¿Cómo? Pues voy a tener que ir al gimnasio 1 hora 3 veces por semana, por lo menos. Ahí Entonces, falta el tiempo, ¿no? ah, ¿Cuándo? 3 veces por semana, 1 hora Pero diaria. bajar de peso 10 kilos en 6 meses, ¿no? Debería tener una acotación de... Ah, es que aquí no le estamos metiendo el tiempo todavía. Ah, Aquí ok, estamos haciendo la especificidad. ok. Sí, sí, ya vi. Es que es como el análisis previo, ¿no? Ajá, aquí estamos definiendo cada uno de los componentes de SMART. Sí, Ok, listo. específico. ¿Qué, por Ahora, qué y cómo? Ok, ajá, ¿qué, por qué y cómo? exacto. Entonces te tienes que preguntar eso para hacerlo específico. ¿Qué quieres hacer? El qué es lo que lo vas a poner. El por qué y el cómo es lo que te da la validez de la meta específica. Ujú. Ujú. Ok, vamos a ver lo que es medible. Debemos definir metas o proyectos que se puedan medir para poder ir viendo los cambios e ir sintiendo su progreso. Así sabremos cuando lo hayamos alcanzado y podamos tener la sensación de logro. Si no lo puedes medir, no lo podrás alcanzar. Para hacer una meta medible, responde las siguientes preguntas. ¿Cuánto o cuántos? Ujú. Y es lo que tú te vas a preguntar, ¿cuándo crees que yo pueda alcanzar esa meta? Ok. Un ejemplo de meta no medible es, regresamos al ejemplo anterior, quiero bajar de peso. Meta medible, ¿cuánto o cuántos? Quiero bajar 10 kilos. ¿Cuándo sabré si llegué al fin de la meta? Pues para el día de mi cumpleaños. Ok. Pero el día de mi cumpleaños no es mañana, es en 6 meses, es en 8 meses. La pregunta sería, ¿es medible? ¿Es Si es medible, específico? si es específico, habría que ver si es alcanzable, ¿no? Vamos a ver si es alcanzable. Dentro de lo específico, ya había dicho que voy a ir 3 veces a la semana, una Ujú. hora diaria, ¿no? Ahora, vamos a ver si es alcanzable. Cuando ya tienes definida esta meta, necesitas encontrar formas para hacerla realidad. Debes desarrollar aptitudes, habilidades, capacidad financiera y tener el tiempo para alcanzarla. Metas que parecen estar muy, muy lejos.
y fuera de nuestro alcance, eventualmente estarán más cerca y se vuelven alcanzables. No porque la meta se reduzca, sino porque tú crees poderla alcanzar. Ejemplo, meta no alcanzable. Bajar 10 kilogramos en una semana. ¿Es No, pues alcanzable? no, Te mueres, yo creo. no, sí. Descompensas el cuerpo. Meta alcanzable sería la siguiente: bajar 1 kilo por semana. Lograr esto cada semana nos mantendrá motivados, porque entonces vamos viendo que esos cambios en nuestro cuerpo, entonces al ver todos esos cambios, que nos sentimos mejor, que nos vemos mejor, automáticamente nos motiva, ¿no? Sí, está claro. Ok, entonces, si nosotros quisiéramos crear nuestro objetivo específico, medible y alcanzable, entonces sería: quiero bajar de peso, quiero bajar de, quiero bajar 10 kilos de peso en 6 meses. Ujú. ¿Es específico? Sí. Sí, ¿Es medible? también, Sí. ¿Y alcanzable? pues también. También, es correcto. Ahora, vamos a ver si es realista. Para ser realista, la meta debe tener un objetivo, al igual que la disposición y la capacidad para realizarlo. Puede ser fácil o difícil de realizar, también puede ser a corto o a largo plazo. Tú eres la única persona que puede decidir cuál será el plazo de tu meta. Metas a largo plazo suelen ser más fáciles de lograr que una de corto plazo, debido a que el esfuerzo requerido es mayor y crea más motivación para continuar. Asegúrate de alcanzar la meta con un poco esfuerzo. Mucho esfuerzo tiendes a no lograr, pero muy poco esfuerzo nos indica que no eres capaz. Pon la barra lo suficientemente alto para que se vuelva satisfactorio. Tu meta puede ser realizada si tú crees que puedes alcanzarla, por más difícil y larga que sea. Una meta no realista es realizar ejercicios con el mismo nivel que las demás personas del gimnasio. Y apenas voy a iniciar. ¿Es realista? Y aquí lo realista se vuelve un poco, dependiendo del contexto, ¿no? Es correcto. Lo que para alguien puede ser realista, para otro no. Entonces el contexto del problema o de la situación Si es tú lo que quieres nos puede indicar, ¿no? bajar 10 kilogramos en 6 meses, yendo al gimnasio 3 veces por semana, 1 hora diaria, y vas a realizar el mismo ejercicio con el nivel de las demás personas que ya llevan bastante tiempo, ¿es realista? No. No es realista, Te no, vas a lesionar, sí, porque entonces tienes que empezar desde cero, tienes que aumentar esos ejercicios al nivel adecuado con el que vayas avanzando. sí. Igual creo que lo de alcanzable también tiene que ver con el contexto, ¿no? Es correcto, Y qué interesante, sí hay que distinguir aquí que no son como recetario, ¿no? Sino que depende del contexto. es correcto. Ahora vamos. Basado en el tiempo. Debes establecer un tiempo margen para realizar la meta. Te ayudará a tener claro cuándo debes de iniciar, cuánto avance debes de ir realizando y para cuándo debe de estar terminada la meta. Al no establecer un tiempo de margen, el compromiso es muy bajo. Por eso les comentaba que ustedes deben de establecerse metas. ¿Para cuándo nos vamos a certificar? Pues acabando el curso, 2 semanas más y nos certificamos. Esa es una meta. Eso es una meta, esa es la meta que yo estoy proponiendo. Pero cada uno de ustedes va a avanzar de acuerdo a su A paso. su contexto y circunstancias, ¿no? Es correcto. Pero bueno, nosotros siempre les damos seguimiento Sí. hasta que ustedes culminan esa meta. Entonces, el tiempo de margen debe ser lo suficiente para alcanzar la meta, pero no tanto como para afectar el desempeño. Si yo te dijera que tienes 1 año para realizar esa certificación, pues No, pues bueno, ya,
voy a afectar tu desempeño porque vas a decir mañana, pasado, la siguiente Sí. semana, el siguiente mes. Entonces, siempre debe haber una presión psicológica. El ejemplo es, meta sin tiempo, bajar 10 kilos. Eso no es una meta. Meta con tiempo, bajar 10 kilos para mi cumpleaños, que es en 6 meses. Ahora, Si quiero tu bajar, cumpleaños fuera dentro de un mes, entonces no sería alcanzable ni sería no, realista, ¿no? podrías bajar 3 kilos o 4 kilos, Pero no 10. pero no Tendrías 10. que cambiar la meta. Es correcto. Entonces, ahí tú ya sabes si tu objetivo es alcanzable o no. Tú sabes si tu proyecto va a ser eh, terminado a tiempo o va a ser Ok. dentro de los proyectos que fracasan. Sí, Y esa es la realidad, ¿no? sí. Ahora, vamos ya a empezar a crear un objetivo. Incremento de tráfico a la página web. Nos están dando algo muy específico. Aumentar el tráfico de nuestra página web, aumentando la frecuencia de publicación semanal de 5 a 10 veces por semana. Anteriormente lo hacíamos 5 veces a la semana. Ahora lo estamos duplicando. Van a ser 10 veces a la semana. Nuestros escritores de contenido aumentarán su carga de trabajo de 5 a 10 publicaciones por semana. El objetivo será incrementar en un 9% el tráfico. ¿Es medible? Vamos a ver. Nuestro objetivo es un incremento del 9% de tráfico. Alcanzable, el tráfico de nuestra página web aumentó un 4% el mes pasado cuando aumentamos nuestra frecuencia de publicación semanal a 5 veces por semana. Entonces, de 1 a 5 veces aumentaron el 4%. Entonces, ellos creen que incrementar el 9% van a tener que duplicar de 5 veces por semana a 10%. Sí, hay un elemento de alcance, que lo permite juzgar como alcanzable, ¿no? Claro, claro. Y es una relación de tres ahí, Sí, ¿no? Entonces, prácticamente relevante. Al aumentar el tráfico de nuestra página web, aumentaremos el conocimiento de nuestra marca y generaremos más clientes potenciales, generando más oportunidades de venta. El tiempo está acotado al fin de este mes, o sea, en 30 días. Está bien, vamos a hacerlo. El objetivo SMART quedaría construido de la siguiente manera. A fines de este mes, nuestra página web verá un aumento del 9% en el tráfico al aumentar nuestra frecuencia de publicación semanal de 5 publicaciones por semana a 10 publicaciones por semana. ¿Cómo quedaría ese objetivo? ¿Es alcanzable? Ese objetivo inteligente, porque ya es un SMART. sí, sí, se ve que está, o sea, hay una base para poder establecerlo, ¿no? Claro, Hay una experiencia previa que nos permite estimar que al incrementar la frecuencia de publicación, podemos esperar un incremento y lo estamos poniendo en 9. es, Podría ser menos, pero pusimos 9 es para que correcto. revisemos qué fue lo que pasó cuando llegue el plazo. Claro, claro. Sí, está muy Entonces, bien. Está muy ok. bien el objeto. Este es un objetivo específico. Al término del tema, los participantes identificarán el concepto de la consultoría, la normativa, sus características y las ventajas que representa este servicio de consultoría. Fíjate que el documento que te voy a mostrar lo emite el Gobierno de México, la Secretaría de Educación y el Conocer. Está en este QR, está tu registro en Sí. una plataforma del Conocer. Aquí yo tapé, digo, mi CUR por cuestiones de seguridad, pero no tengo. Por cuestión de datos personales y privacidad. Es correcto.
Entonces, ese a través del CUR lo vas a encontrar en el RENAP. Y ese RENAP te dice cuántas certificaciones has tenido, si tienes una o varias, ¿no? Pero también tenemos una plataforma donde nacen todos esos estándares, donde se colocan. Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve un estándar de competencia? Pues es el que explica, el que describe y ejemplifica ese desempeño que nosotros tenemos como para decir, puedo ser un consultor y puedo desarrollar una función laboral. Cuando hacemos esto, se supone que el estándar de competencia recoge las mejores prácticas que han sido establecidas en otras empresas, que son líderes a nivel nacional en esto, en cada uno de sus sectores productivos. Ahora bien, el CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación CONOCER. Él es el que nos ampara este certificado, ¿no? Si es una entidad de la Secretaría de Educación Pública. Esto es dentro de la ley 45, el artículo 45 de la Ley General de Educación, dice que esta es educación formal. ¿Por qué? Porque puedes acceder a un certificado. Esta no es educación informal. La educación informal se da cuando te están dando competencias para un puesto de trabajo, ¿no? Y en sí, o en pocas palabras, para que de verdad nosotros como mexicanos sepamos hacer las cosas y México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes, personas servidoras públicas más competentes. Entonces, el Sistema Nacional de Competencias tiene tres puntos clave, que es estructural, que da rumbo al Sistema Nacional de Competencias, que es en el que tú te acabas de integrar, el estratégico, que es el que genera todos esos estándares de competencia, y los operativos, donde nos encontramos nosotros como centros evaluadores, y también están los evaluadores independientes. Eh, Esto no es muy relevante, nada más quería dejártelo como breviario cultural, y la competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a la que alude el artículo 45 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño en el ámbito laboral, social, gobierno o educativo. Entonces, en el ámbito en el que tú te desarrolles, vas a estar en una educación formal a través de tu certificado de consultor. Ahí te voy a dejar las dos ligas para que puedas consultar tanto el RENAP como el RENEC. Y entramos a la máxima número uno. No todo el que sabe sabe enseñar y no todo el que enseña sabe y no todo el que sabe y enseña sigue aprendiendo. Sí, Este, está interesante, ¿no? No todo lo que, sí, es correcto. así es. No Y todo el que entonces aquí enseña, sí. nace el enfoque por competencias, Álvaro. Y ese enfoque por competencias básicamente nace de un marco histórico. Y ese marco histórico nos hace referencia a que quien domina el pasado, como les mencioné en la consultoría, desde cuándo se dio, pues bueno, nos da un contexto del pasado. Entonces, si dominamos el pasado, podemos construir un futuro mejor para nosotros. Pero básicamente, por ahí de 1945, ya les había comentado que se da un auge en la consultoría. ¿Y por qué? Porque ya ahí por mayo se daba por terminada la Segunda Guerra Mundial. Había soldados, había marinos que regresaban sanos y salvos y otros pues no tan sanos y no tan salvos, pero Sí. regresaron. Entonces hubo marinos, hubo soldados que estudiaron en las mejores escuelas de la milicia. Siempre han sido consideradas estas escuelas las mejores pues de todos los países, la verdad, ¿no? Cuando ellos regresan, reciben ciertas compensaciones como recursos, que es de carácter monetario, y ellos deciden abrir empresas de consultoría, siendo pues los médicos, los ingenieros que habían cursado en las mejores escuelas, se dan cuenta que están atravesando por una gran crisis humanitaria, que fue la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir todo, ¿no? Entonces, algunos como expertos se dan cuenta que al entrar al sector ya de carácter productivo,
No importaba el conocimiento que tú tuvieras, no importaba la experiencia y el gran historial académico. Se dan cuenta de que una cosa es saber y otra cosa muy diferente de poder enseñar. O sea, que puedas transferir ese conocimiento. Es lo que nos hace la congruencia. El Sí, conocer te dice, si tú ya te evaluaste en el 0,76 y en el 2,49, bueno, ya puedes transferir esos conocimientos. Pero aquí hay que partir de una analogía, y esto es con todo el respeto del mundo, ¿no? A tu conocimiento, a los años de experiencia, a todos tus títulos universitarios. Pero fíjate que todo lo que sabes es necesario que lo compartas. Es importante porque todos tenemos que compartir, pero a través de una metodología que garantice esa transferencia del conocimiento, que realmente midas el impacto que va a tener una persona que está recibiendo todos esos conocimientos. Ahora bien, todos sabemos que el sistema educativo está fallido, igual que los modelos educativos, que los programas curriculares, todos han fallado, pero de programas y políticas públicas con respecto a la educación nos hemos quedado atrás. Y la pregunta sería, si existen, ¿por qué la educación es tan mala? ¿Por qué no tenemos habilidades suaves? O una educación de menos extraordinaria, ¿no? Que esa ordinaria le pudiéramos poner el extra. Pues porque la tenemos que andar buscando por afuera, ¿no? Pero aquí se dan grandes charlatanes porque no todo el que sabe enseñar. Todo conocimiento así debe ser es. entregado por una persona que realmente haya estado pues, en combate, ¿no? Que haya de verdad que garantice la congruencia. Por eso los estándares de competencia te permiten hacer esto. Y ahí nos remontamos por ahí de los años de Charles Darwin. Fíjate que el ser humano sí tiene la capacidad biológica de poder aprender a través del mecanismo más básico que tiene el ser humano, que es la supervivencia, ¿no? Siendo de los más primitivos, y eso es cierto. Ya lo decía Charles Darwin en El origen de las especies. El ser humano tiene esa capacidad de vivir porque tiene la capacidad de adaptarse al entorno. Todos nos adaptamos a ese entorno. El ser humano cuando tiene ese estímulo neuronal, un reflejo que se podría decir que es divino. El primer respiro. El segundo respiro, ¿qué crees? Ya es resultado de un aprendizaje. Entonces, cuando te cortan el cordón umbilical, ese primer respiro lo hiciste porque lo necesitabas, pero el segundo lo aprendiste a realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el entorno enseña. Y si el entorno enseña, el ser humano va a aprender, ¿no? Nos vamos a tratar de adaptar. Pero siempre en la educación existen dos miembros, dos elementos, el que aprende y el que enseña. Pero si no está el que enseña, el ser humano va a seguir aprendiendo, ¿eh? El ser humano nunca deja de aprender, ya sea a través del subconsciente o del inconsciente, pero sigue aprendiendo. Pero de hoy en día, los entornos actuales ya no son los más idóneos, los más adecuados, los más óptimos para poder aprender. Ya hoy en día tenemos una sociedad demasiado torcida por el mismo núcleo familiar, empresarial. Entonces, si ahí viene ese refrán que el que anda con lobos, pues aullar se enseña, ¿no? Y Sí, ahí tomen ustedes sus pensamientos. Entonces, lo que somos, lo que hacemos y lo que sabemos, somos resultado de lo que aprendimos, ni más ni menos. Pero hay ciertas cosas que todavía no hemos aprendido, ¿no? Si en la ecuación está el que necesita aprender y en la ecuación está el que necesita enseñar, pues bueno, básicamente se podrá dar una interacción entre ellos. Pero tú vas a escuchar en las redes sociales, en la tele, en algunas aulas, se dicen cosas, ¿no? Sin un significado, pero es muy distinto tener algo que decir, como en este curso. ¿Por qué? Porque si tenemos algo que decir, lo tuvimos que haber planeado, diseñado, con base a la observación de una necesidad. Entonces aquí tuvimos que desarrollar un programa de intervención que garantice un entorno óptimo de aprendizaje para que ustedes puedan eh, recibir los conocimientos de esta metodología. Entonces, sí tenemos profesionistas que saben,
saben hacer, pero no saben ser. Y dentro de ese saben ser están, si ya tenemos los conocimientos, las habilidades y destrezas, pues también tenemos una parte que nos define como las actitudes. Entonces, esas son las partes que a veces carecemos y un estándar de competencia nos las entrega. Sí. Este estándar de competencia o todos, el propósito es que podamos construir un entorno y ese entorno, gracias a esta capacidad que tenemos de poder aprender, de utilizar el Internet y de que les llegue la información, ¿no? Pero también, algo bien importante, la capacidad de poder enseñar a las personas. Entonces, la congruencia viene en primero me tengo que construir yo antes de poder construir otra persona. No todo el que enseña sabe. Esto es el fenómeno mundial. Quien toma un curso lo trata de replicar, pero tiene que ser presentado por una persona que ha sido preparada para esa área, porque si no, no va a haber congruencia. Quien lo hace a través de los estándares de competencia, pues está garantizando esa congruencia. Y básicamente dentro del entorno está el saber, que es todo lo cognitivo. Ese es el modelo tradicional. Está el psicomotor, que es el saber hacer, que son las habilidades y destrezas. Y el saber hacer, que es el afectivo. Así lo vas a encontrar en todos los estándares de competencia. Ujú, Esto, digo, para no aburrirte, esto es te lo explicaré en la siguiente clase. También tiene un modelo muy padre. La forma en que se explica esta parte está, pues padre. ujú, Los dominios de aprendizaje. Aquí es, cuando tú vas a recibir esta metodología, bueno, vas a tener que tener esos conocimientos teóricos que ya tienes algunos, y esos conocimientos teóricos nos van a hacer realizar ciertas cosas, como ciertos proyectos, donde vamos a tener que desarrollar esas habilidades y destrezas. Pero dentro de ese estándar de competencia tenemos que saber ser. Hay actitudes, hábitos y valores. Esto es lo que nos pide en la consultoría que debemos de entregar, como el orden, la limpieza, la empatía, la tolerancia, la escucha activa. Todos esos actitudes, hábitos y valores son las que tenemos que desarrollar para esta metodología. Pero cuando las conjuntamos en una persona, pues obviamente sabemos que estamos construyendo a alguien, pero esa construcción se garantiza y se puede apostar a que esa persona que está recibiendo el saber hacer y el saberse, es una persona que está más capacitada. Y eso no lo digo yo, lo dicen los estándares de competencia. Por eso es que este estándar de competencia está partido en 3 elementos, ¿no? Y tiene un objetivo específico. El participante, al finalizar el curso, identificará los servicios de consultoría, tomando como referencia el estándar de competencia 249 para proporcionar servicios de consultoría general para conocer el fundamento normativo, bajo el cual el curso de consultoría está establecido. Dentro de esa normatividad, nosotros tenemos la NOM 138 SCFI del 2000. Esta es una norma oficial mexicana para las prácticas comerciales, elementos normativos para la comercialización de servicios de consultoría en materia de calidad. También está otra normativa que vamos a ver, y esto básicamente habla de los requisitos e información comercial, como está estipulado en la Ley Federal del Consumidor. Está la NOM 174 SCFI del 2007, que son las prácticas comerciales. Este anteriormente era proyecto de norma, ya es una norma oficial mexicana, que es la NOM 138 SFI 2000, que es prácticas comerciales, elementos normativos para la comercialización
de servicios de consultoría en materia de calidad. Lo vamos a ir analizando ahorita en Ok. su contexto muy general, pero ay, 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 te voy a pasar la liga para que la puedas descargar, la podamos Ok. ver y la podamos platicar. Pero es una norma oficial mexicana que establece los requisitos de información comercial que debemos de proporcionar en el ofrecimiento de servicios de consultoría en materia de calidad, así como los elementos básicos que debe contener el contrato mediante el cual se formalice la prestación de este tipo de servicios. La pregunta sería, ¿tú lo sabías? No, no, honestamente no conocía la 138. Ok, No. Sí conozco los servicios de calidad, pero no sabía que existía una norma oficial para regular la prestación de servicios. Esos servicios de calidad son auditorías de tipo ISO, ¿no? ¿A eso se eh, refiere? no, 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 ¿O a no. cualquier proceso de consultoría? Cualquier proceso de consultoría y No, ahorita los entonces no la vamos conocía. Entonces a, no la conocía. a Yo estaba hablando de desglosar. la ISO, de las Ahorita ISOs. fíjate, esta es una norma oficial. Cuando hablamos de norma es de observancia obligatoria, ¿no? Ya Sí, seas una persona física o una persona moral, pero te tienes que abocar a ella y básicamente es para el control de, bueno, cuando entrega servicios en materia de calidad dentro del territorio nacional, ya fuera del territorio nacional existen otras, ¿no? Entonces aquí vas a encontrar definiciones como de calidad, condiciones para la calidad. Si lo vamos definiendo, cada uno es el conjunto de características de un elemento que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas del cliente. Condiciones para la calidad, conjunto de condiciones establecidas cuantitativa o cualitativamente para reunir determinadas características de un elemento, a efecto de permitir su realización, evaluación, con base a parámetros establecidos. Consumidor, una pregunta, ¿qué sí, salió primero, la norma de las 249 o esta? Creo que esta salió en esta, 2007, ¿no? esta, Esta salió primero. O sí. sea, el estándar está alineado a esta, ¿no? No, fíjate que el estándar no lo No la menciona. menciona, No, ni siquiera la ponen en su marco de estudio, ¿no? es correcto. Entonces, por eso es que nosotros requerimos integrarla. Sí, es correcto. Entonces, bueno, si ya definimos el consumidor, fíjate que algo que define es el control de prestación de servicios, documento elaborado por el proveedor de servicios de consultoría en materia de calidad, de acuerdo con el consumidor para establecer los términos y condiciones que debe de sujetarse dicha prestación. Ok. Diagnóstico o evaluación preliminar. Pues eso es lo que hacemos siempre al principio, ¿no? Así es. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que la tenemos que seguir. Tenemos que apegarnos a esta también. Claro. ¿Entregas un diagnóstico? Sí. Bueno. ¿Qué elemento va? Un proceso, un producto, un servicio. Estando en proceso, ya estamos normados. Servicio, ya estamos normados. O combinación de los anteriores. Debes de dar la garantía. Es el compromiso del proveedor para entregar él o los productos a plena satisfacción del consumidor bajo ciertas condiciones. Este compromiso puede establecerse en un documento específico o una cláusula contenida en el contrato. Es importante que siempre tengamos este contrato, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. El proveedor es una persona física o moral que proporciona servicios de consultoría en materia de calidad. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, debes de tener también tu registro. Bueno, dentro de los servicios de consultoría en materia de calidad, ahí va. Servicios de asistencia objetiva e independiente que presta un proveedor para atender una necesidad técnica de un consumidor. Es una necesidad técnica por lo regular siempre, cuya solución puede Sí. presentarse en diferentes niveles, desde una opinión u orientación hasta solicitudes de análisis, estudios, anteproyectos, proyectos, planeación, procesos, dictámenes, supervisión, administración, programación.
gerencias de proyecto, apoyo y desarrollo tecnológico, gestión y metodología, y lo importante está en el ETC. Sí, porque me pongo a pensar que, por ejemplo, los contratos de auditoría que los contadores, pues, yo no hago auditoría, pero tengo amigos y colegas que hacen auditoría, pues tendría que apegarse a esto, ¿no? Y Claro, no sé si lo hacen. y no lo saben. No lo saben, creo, o el Colegio Nacional pone alguna norma, pero tendría que estar alineado a esta ley, a esta Así norma es. mexicana. Pues fíjate que la norma 174, prácticas comerciales, elementos de información para la prestación de servicios en general, es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercializan en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar aspectos de seguridad e información para lograr una efectiva protección del consumidor. Otra vez consumidor. Sí, Es es el todos rey. los campos de aplicación, ahí te va. Presente norma oficial mexicana es de observancia general en la República Mexicana y es aplicable a los siguientes proveedores: tintorería, lavandería, planchaduría y similares. Reparación y o mantenimiento de vehículos, reparación y o mantenimiento de aparatos electrodomésticos a base de gas, embellecimiento físico, eventos sociales, arrendamiento de vehículos, fotográficos de laboratorio fotográfico y de grabación en video, remozamiento y mantenimiento de inmuebles y muebles que se encuentren en los mismos, paquetes de graduación, formación para el trabajo, si das cursos, y capacitación técnica sin reconocimiento de validez oficial y consultoría en materia de calidad. Si vamos a consultoría, pues ya estamos agarrados por la 138 y por la otra, Mm, por sí, esta. ay, sí, tengo que revisar bien estas normas. No las Ajá. conocí. Entonces yo te propongo que si las podemos revisar Sí, y las platicamos el siguiente sábado. sí, las voy a revisar las Nos, dos. nos conectamos un poco más temprano, Sí, sí, no como hay problema. 2:30, para revisar No, no hay problema que el próximo sábado sea Sábado Tú, Santo. Ay, yo no tengo problema. Yo voy a tener clases hasta el jueves. no, yo la verdad es que no tengo problemilla. No tengo problema tampoco. Yo no tengo problema. Ok, Eh, a mí me interesa que ustedes salgan avantes. sí, Entonces, fíjate que un consultor piensa tridimensionalmente. ¿Por qué crees que decimos esto? no sé. ¿Por qué? Porque tú como consultor vas a ver lo que los demás no pueden ver. En una intervención, que es la consultoría, cuando tú llegas a una empresa, hay cosas que los demás ya no pueden ver porque están inmersos en el proceso y que tú te vas a dar cuenta. El Oh, consultor no ve con la vista, ve con el cerebro, porque siempre vas a analizar, vas a ser objetivo, no. Aquí hacemos mención ahorita se me olvidó, del pensamiento lateral, ¿no? ujú, Que no debes de confiar en todo lo que te dicen, sino basarte en los datos, ¿no? Desconfiar de todo. sí, Lo que el cerebro interpreta es el producto del cruce de por lo menos tres realidades. Y eso es lo que nosotros sabemos, que esas tres realidades, el cerebro las ve como lo que observa y lo que escucha efectivamente, ¿no? Y lo que te decía, la realidad, el juicio y la percepción se mezclan. El objetivo de aprendizaje de esta práctica es el siguiente. El participante identificará las características que describen las tres distintas realidades que el ser humano puede integrar al observar o percibir un elemento del entorno. Desarrollará un análisis en tres distintas realidades de orden y generará una conclusión efectiva sobre lo aprendido. ¿Cómo funciona la mente? Pues tendríamos que preguntarnos qué es lo subjetivo, qué es lo objetivo. Para definirlo, la palabra subjetivo va a aludir a todo lo que es propio de lo que este sujeto va a observar, ¿vale? Y lo objetivo es todo lo que es propio de ciertos objetos, ¿no? Con independencia
de lo que tú como Ok, observador sí, puedas pensar, ¿ok? sí. Y la realidad es algo totalmente diferente. El participante identificará las características que describen las tres distintas realidades que el ser humano puede integrar al observar o percibir un elemento del entorno. Desarrollará un análisis en tres distintas realidades de orden y generará una conclusión efectiva sobre lo aprendido. Y entonces aquí en la realidad se integra algo, que es el juicio y la percepción. Dentro del juicio es, básicamente es lo que significa que una persona va a organizar todo a través de los eventos que ha podido vivir en su vida, ¿no? La percepción Ujú. es todo lo que ella experimenta a través de las percepciones, el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato, ¿vale? Pero tenemos realidades de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Y me podrás decir, ah, caray, pues no entiendo eso. Bueno, la realidad de primer orden es todo lo que tu mente puede percibir a través de lo sensorial. Ajá. Lo sensorial es el olfato, el gusto, la vista, el oído, Los sentidos, ¿no? los sentidos. Por ahí hay un libro que no me acuerdo, es de Paul, que se llama La realidad de primer orden. Te investigo lo del libro. Sí, estaría interesante. Ajá. Ah, aquí está abajo. Real es igual a verdadero. La lectura del libro es real, la realidad de Paul Watzlawick. Por ahí lo tengo, ese es muy bueno, pero estaba muy lejos. Digo, está muy grueso. La realidad es por Hay que Paul, tener contexto para entenderlo, ¿no? sí. Por ejemplo, la realidad es que dice él, Paul Watzlawick, es que tenemos la percepción, la interpretación y el aprendizaje. La realidad de primer orden están esas percepciones, la realidad de segundo orden, como lo estamos O sea, por interpretando a ejemplo, través. percepción, lo peso, lo mido, identifico su color, Ajá, forma, lo toco y ajá, describo. exacto. Ok. La Y de le segundo inter- orden tiene que ver que yo emita juicio. Me ajá, gusta, no me gusta, le faltó. ajá, exactamente. Ajá, Y eso se da por neurotransmisores que tenemos. Entonces, ahí es donde tú ya validas la emoción que tienes. ujú. En la Y del el tercer tercer orden orden es el es aprendizaje, aprendizaje. que aquí ya recibes el conocimiento, la comprensión, la aplicación, la automatización y la recaracterización. Por ejemplo, Sí, yo. cuando Ujú. aprendes a manejar, al principio que aprendes a manejar, recibes el conocimiento, comprendes cómo se maneja el coche y lo llevas a la práctica. Sí, Entonces empiezas a manejar y las primeras veces agarras el volante con las dos manos, frenas en cada esquina, volteas a los dos lados. Pero cuando ya te toca tener esa automatización y volverlo a recaracterizar, ya ni frenas, ya ni agarras el sí. volante con las dos manos, vas cambiando, ya sabes cuándo cambiar las velocidades, vas tomando refresco, vas mascando chicle, hablando por teléfono. Se vuelve automático, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué ves aquí? Dice que está haciendo una seña obscena a los fotógrafos. ¿Y cuál sería la interpretación? Exacto. Pues es que ahí hay un hecho, ¿no? O sea, hay una foto siendo una seña, pero habría que ver el contexto, ¿no? Ah, exacto. Y no puedes permitirte a decir, ah, qué grosero, ¿no? Ajá, Lo dejo de seguir. sí. ¿Ya viste lo Mira, que fue qué realmente? interesante, ¿no? Esa no la conocía. Ahí está. Qué bien, ¿no? O sea, pues no puedes. Emitir un Sí, juicio. estoy claro que el contexto es muy importante, eso sí, ya lo tenía de alguna manera considerado para muchas cosas, ¿no? O sea, Y aquí es donde se dan esas realidades, en el cerebro humano. El cerebro humano, aquí está el lenguaje, está
lo que es la lectoescritura, el razonamiento abstracto, la memoria operativa. En esta parte tenemos el cerebro emocional, donde tenemos la motivación, la cooperación, el estrés, las emociones. Y el más arcaico que tenemos, el cerebro reptiliano. Aquí están los ciclos de atención, el sueño, la actividad física, lo que nos hace reaccionar a veces. Y esto se va, pues, porque tenemos algo que se llama córtex, que es una delgada capa de 6 neuronas de espesor. Y esta, la verdad es que nos permite hacer toda esta interacción en el cerebro, perdón. Entonces, ¿dónde se producen esas sensaciones? En el centro del motor, en el área sensorial. Aquí está el oído, aquí está la visión, el gusto y el olfato. Entonces, por eso te digo que un consultor ve con el cerebro, Sí, oye con el cerebro, habla con el cerebro, siente con el cerebro. sí, Por eso pensamos tridimensionalmente. sí, en las tres dimensiones, ¿no? Claro, pero si partiéramos ese cerebro, pues tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, donde aquí tenemos el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha. Qué curioso, ¿no? Lo tenemos al revés. El Sí, control de la eso mano sí, eso izquierda. es una cuestión médica comprobada, ¿no? Sí, aquí está la percepción tridimensional. Aquí estamos. Pero está el sentido musical, el sentido artístico, la imaginación, la intuición. Y aquí está la consultoría, podría llamar, En el lado derecho, en el lado derecho. híjole, pues yo entonces no ando muy, yo ando más en el lado izquierdo. ¿Eres zurdo? No, Ok. soy derecho. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, Álvaro. Ok, Déjame parar esta